Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo sumar valores de acuerdo al color de fondo que contengan. Para este ejemplo voy a crear un nuevo archivo de Excel dando en libro en blanco, doble clic, se va a crear. Pero después de hacer esto vamos a guardarlo con un formato diferente al formato que viene por defecto. Entonces vamos a guardarlo, voy a dar a examinar y lo voy a guardar con la opción de sumar. Pero en tipo de libro vamos a modificarlo al libro de Excel habilitado para macros y le damos en guardar. Ahora, como vamos a estar sumando una serie de celdas cuyo color corresponda al color que nosotros vamos a especificar, lo primero que voy a hacer es colocar la siguiente tabla. Voy a colocarle el rango suma y debajo voy a colocar valores con un incremento de 100 cada vez. Entonces voy a sumar y lo voy a llegar hasta el valor de 1000. Después de hacer esto yo voy a agregar este y le voy a dar formato como tabla. Vamos a agregar encabezados, vamos a darle un poquito de presentación rápidamente. Y después de tener esta celda, lo que vamos a hacer es colocarle justamente a un costado el valor de color. Y le voy a colocar aquí el total. Que aquí en este apartado vamos a establecer tres tipos de colores diferentes. Voy a establecer el color amarillo, el color verde y por último el color morado. Ok, yo voy a cortar esto para moverlo tantito a esta parte. Igual esto lo voy a cortar y lo voy a pegar justamente aquí. Así por mientras. Ok, ahora cada celda de este rango yo le voy a asignar un color correspondiente a este. Así que voy a copiar el formato, lo voy a pegar, voy a copiar nuevamente y lo voy a ir pegando así sucesivamente. Aquí voy a colocar también, voy a hacer lo mismo básicamente con estos. A ver. Vamos a ir pegando de manera aleatoria para que el valor sea diferente. Entonces vamos a pegar, copiamos y pegamos. Una vez hecho esto, vamos a agregar esto, vamos a centrarlo y le voy a dar el color blanco y un tamaño de 14. Ok, aquí ya tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos el color y aquí se supone que vamos a colocar la suma. Para hacer esto nosotros vamos a dirigir a nuestra hoja y vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la opción que dice ver código. Estando en esta opción les va a mostrar este apartado. Si no les aparece y les muestra de esta forma o les muestra otra cosa adicional, vamos a dirigirnos a ver y aquí vamos a buscar la opción que diga explorador de proyectos y justamente aquí vamos a tener esta vista. Estando aquí nosotros vamos a presionar en este botón y vamos a decir insertar pero módulo. Nos va a crear una nueva carpeta con un archivo llamado módulo. Justamente en este archivo nosotros vamos a agregar el siguiente código que vamos a estar utilizando para hacer la suma. Para los que sepan un poquito de programación les van a entender un poquito más fácil. Pero en sí este código es lo que vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a hacer es agregar una función llamada sumar color. Esta es la función que vamos a estar utilizando al momento de llamarlo en Excel, ya que Excel maneja funciones predefinidas en el programa. Ok, como toda función nosotros tenemos que pasarle dos parámetros muy importantes. El primer parámetro que vamos a pasar es el color y el segundo parámetro es el rango de las celdas en donde vamos a identificar ese color. Entonces abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos la primera variable o el primer atributo. En este caso va a ser color y lo vamos a guardar como rango. El siguiente, para diferenciarlo, vamos a colocar una coma y vamos a colocar el siguiente nombre. Vamos a colocarle rango y lo mismo como range. Al final vamos a guardar todo esto o lo vamos a igualar a un tipo de variable double, ya que el valor double representa que podamos almacenar decimales y no solamente puros enteros.
y al darle enter por defecto nos va a finalizar esta función. Ahora nos vamos a centrar dentro de la función para ir agregando el código necesario. Ya tenemos lo principal, el nombre de la función y los valores que va a recibir por defecto. Ahora vamos a identificar que vamos a crear una variable llamada celda y lo vamos a guardar como range. Vamos a dar enter y vamos a abrir un for. Aquí en este punto nosotros vamos a estar recorriendo una serie de celdas y vamos a estar identificando qué celdas sí cumplen la condición y qué celdas no. Nosotros vamos a utilizar una función para recorrer celdas o datos, que en este caso en programación va a ser la función for each, for if, for of, dependiendo del tipo de lenguaje que se maneje. Para Excel nosotros vamos a utilizar el método for each, que básicamente va a estar recorriendo el rango que le vamos a estar pasando o el rango de celdas que vamos a ingresar en la función. Así que lo colocamos for each. Y después de hacer esto vamos a colocar el nombre de la celda que habíamos creado anteriormente, que era celda. En este punto nosotros vamos a recorrer para cada celda, lo vamos a recorrer en el rango. Este rango representa los valores que vamos a estar ingresando. Como es una serie de datos, lo vamos a estar recorriendo con un for each. Entonces para cada vuelta que va a estar dando, va a estar recorriendo una celda de este rango. Si el rango tiene 10 celdas, el for each se va a ejecutar 10 veces hasta finalizar cada vuelta. Entonces para cada vuelta en el for each nosotros vamos a ingresar un código llamado if, el cual va a ser la comparación. Y aquí vamos a comparar los colores de los fondos. Primero vamos a acceder a la variable celda, ya que anteriormente especificamos que la celda va a estar recorriendo el rango en cada vuelta. Así que el valor que vamos a estar comparando va a ser el de la celda, ya que representa cada una de las celdas de este rango. Entonces, si celda punto interior, aquí me está, punto interior color index es igual al color. En este caso, este color es el primer valor que vamos a pasar y que va a representar el color que queremos comparar o que queramos comparar. Entonces, color punto cells, y de esta forma podemos acceder al color que contiene ese atributo. Entonces colocamos cells punto interior punto color index. Aquí estamos haciendo una comparación muy simple. Si la celda que estamos recorriendo contiene el mismo color que la celda, el valor que hemos pasado aquí en el atributo, si se cumple esa condición, vamos a hacer una operación, que en este caso se va a establecer con el valor 10, que entonces sería entonces o luego. Después de que se cumpla esta condición, va a ser lo siguiente, que básicamente vamos a estar sumando o almacenando el valor de cada celda en una nueva variable. Para esto voy a crear la variable sumar color y lo voy a decir que va a ser igual a lo que tenga actualmente sumar color más el valor de la celda, que recordemos, esta celda va a representar cada celda del rango ingresado. Aquí básicamente esto sería como un tipo de concatenación o un acumulador, ya que si el valor de sumar color no tiene ningún valor definido por defecto, entonces va a decir que sumar color va a ser igual a sumar color, que en este caso es nada, o 0 más el valor de la celda, que podría ser 10. Entonces en la primera vuelta, si se cumple la condición, va a ser sumar color va a ser igual a 0 más el valor de la celda. Ahora, si no se cumple esta condición, vamos a hacer lo siguiente. Básicamente, si no se cumplió lo primero, vamos entonces a pasar a la siguiente celda.
ya que recordemos que el for each va a estar haciendo un recorrido hasta finalizar o completar el rango de celdas ingresado. Entonces, si no se cumplió la condición, va a pasar a la siguiente celda y después de pasar a esa celda, va a colocar lo siguiente. Vamos a colocarle set celda, asignarle al valor de la celda y el valor de nothing. ING. Ok. Entonces, esto sería todo. Vamos a repasar un poquito para entender más el código. A ver, vamos a establecer aquí. Ok. Aquí estamos pasando o creando una función que va a recibir dos variables. El primero va a ser el color y el segundo va a ser el rango. Ahora aquí creamos una variable llamada celda que va a estar siendo comparada en cada rango o en cada celda de este rango. Y aquí cuando estemos haciendo el recorrido va a recorrer cada celda y si se cumple la condición lo va a sumar. En caso contrario va a pasar a la siguiente celda y va a asignarle antes de pasar a esta al valor de celda el valor de vacío y va a recorrer nuevamente al for each. Va a pasar al siguiente celda, va a comparar, si no se cumple va a pasar aquí y luego va a recorrer nuevamente al for each hasta finalizar el rango de celda. Y al final colocamos el end function para indicar que esta función ha finalizado y ya no se va a ejecutar nada más después de esta. Lo último que falta por hacer es guardar este módulo, le damos en guardar sumar y finalizamos cerrando esta X. Ahora, ya creamos la función correspondiente y lo único que resta por hacer es utilizar esa función. Para esto voy a presionar justamente aquí y le voy a dar igual. Vamos a llamar esta función como si estuviésemos llamando cualquier función de Excel. Recordando el nombre que es indicado sumar color, vamos a presionar tabulación y nos va a indicar que ingresemos el primer parámetro, la primera variable. Para esto recordemos que el primer valor va a ser el color, así que voy a ingresar la celda que contiene el color. Voy a poner coma y ahora me va a pedir que ingrese el rango. Este va a ser el rango, le doy ingresar todo esto. Me voy en la parte superior, cierro y doy enter. Aquí me ha indicado que la suma de todas las celdas que contienen el valor de amarillo es 2000. Si yo quiero reparar o comprobar, podemos ponerle puro 100 a las celdas. Y recordemos que aquí hay 100, 100, 100, 100, son 400. Si hago lo mismo con lo siguiente, básicamente me debería estar aplicando la misma función. Aquí colocamos el color, estamos comparando este color y el rango viene siendo el mismo. Así que si queremos también comparar, podemos ir restando, colocar puro 100, 100, 200 y 200. Y aquí serían 500. Y al final el morado sería 200, 200 y 200. Y sería 600. Como pueden observar, aquí esta función que hemos creado anteriormente funciona perfectamente en Excel, siempre y cuando establezcamos los valores como lo estamos haciendo en este ejemplo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dar like, compartir. Cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.